How's your new apartment? Perspectives. Let's listen to a family talk about their new apartment. Which opinions are about the building or the neighborhood? Which are about the apartment? So at the end, you have to tell me which opinions are about an apartment and what are about the neighborhood. Yes. So if you want, you can write an A if the opinion is about the apartment, and you can write an N if the opinion is about the neighborhood. Got it? Ready? Okay, so listen. Unit 3, Making Changes. Page 16, Exercise 2, Perspectives. How's your new apartment? Part A. Listen to a family talk about their new apartment. Which opinions are about the building or the neighborhood? Which are about the apartment? I don't like living in an apartment. We don't have as much privacy as we had in our old place. I just can't sleep at night. The neighbors make too much noise. The building isn't as quiet as our old one. The new apartment is too dark and too hot. There aren't enough windows. Our new apartment isn't big enough for our family. We don't have a big kitchen anymore, so cooking is difficult. The location is just as convenient as the old one, but there aren't as many good restaurants around. Okay, so any vocabulary question? No? No, teacher. No. No, teacher. Okay, so just tell me the numbers. Which opinions are about an apartment? Which opinions are about the apartment? 3, 4. The kitchen is small. Okay, but just tell me the numbers. Number 3. Number 1. Yes. Number 1. Mm-hmm. Number 4. Yes, exactly. And well, obviously, the other ones are about the neighborhood, yeah? I cannot live because of the neighbors, and the location is not convenient because there aren't many good restaurants around. Okay, that's the answer. No problems in this part? Can we continue? Yeah. ¿A qué se refiere la A y la N que marcó? That the opinion is about the apartment, A, or about the neighborhood, N. Okay. Yeah, got it? Okay, teacher, thank you. You're welcome. So let's go to the next page and let's analyze this grammar. And pay a lot of attention here. Vamos a aprender todas las maneras de comparar, más maneras de comparar. So here you have. Please pay attention. Listen. Page 17, Exercise 3, Grammar Focus, Evaluations and Comparisons. Evaluations with adjectives. Our apartment isn't big enough for our family. This apartment is too hot. Evaluations with nouns. There aren't enough windows. The neighbors make too much noise. Comparisons with adjectives.
The building isn't as quiet as our old one. The location is just as convenient as the old one. Comparisons with nouns. We don't have as many bedrooms as we used to. We don't have as much privacy as we had. Okay, so let's go to my slideshow. Evaluations and comparisons. So first, what's the difference? Difference between evaluations and comparisons. Both are judgments. Both are judgments. Los dos son juicios. But a comparison evaluates one thing against another. Pero la diferencia entre una evaluación y una comparación es que la comparación evalúa una cosa en contra de otra. ¿Sí? That's the difference between a comparison and an evaluation. An evaluation es nada más una opinión, un juicio de algo. So, circle the examples of enough and two in exercise 2. Don't do it. Bueno, a ver, chequen las 6 opiniones que acabamos de ver en su libro. Identifiquen dónde está enough, suficiente, y dónde está too, demasiado. Identifiquen o enciérrenlos en las 6 opiniones que acabamos de escuchar de la página anterior. Tell me if you already have them circled. ¿Ya las tienen identificadas a todos los enough y too? Yes, teacher. Teacher. Okay, so the question is the adjective before or after enough? ¿Dónde va el adjetivo? ¿Antes o después de enough? Before. ¿El adjetivo va antes de enough? Yes. Big enough, por ejemplo. Big enough. Big es el adjetivo. Va antes que enough. And what about too? ¿Y dónde va too? Before or after? After. After. Yes. Too hot. Demasiado caliente. Too hot. Okay, so el adjetivo se posiciona después de too. So that's one of the difference. Then, ahí estaba before enough and after too. Vamos a aprender a hacer entonces evaluaciones y comparaciones usando estas dos palabritas, enough y too. Suficiente y demasiado. Rule number 1. Enough goes after the adjective. Enough siempre va después del adjetivo. Por ejemplo, big enough. The apartment isn't big enough. El apartamento no es lo suficientemente grande. Pero no vayan a decir isn't enough big, que es lo que uno hace al traducir literalmente. No, no es enough big. Big enough. Porque la regla es que enough se coloca después del adjetivo. Después de aquello que queramos decir del objeto. Isn't big enough. No es lo suficientemente grande. Enough goes before the noun. Enough va antes de los sustantivos. Recuerden que los sustantivos son los nombres de las cosas. Por ejemplo, enough closets. Houses don't have enough closets. Las casas no tienen suficientes closets. Esto ya se parece al español. Cuando utilizamos sustantivos, closet es un sustantivo, entonces ahí sí funciona como en español.
enough va antes. Así que enough va antes de sustantivos y va después de adjetivos. ¿Got it? ¿Se entiende eso? Yes, teacher. Vamos con to entonces, demasiado. To always goes before the adjective. To siempre va antes del adjetivo. Por ejemplo, too small. Demasiado pequeño. Too small. Small es el adjetivo, es lo que describe. For example, apartments are too small for pets. Los departamentos son demasiado pequeños para las mascotas. Too small. To se posiciona antes del adjetivo, antes de la palabra que describe. O sea, es lo contrario de enough. Enough va después del adjetivo y to va antes del adjetivo. Yes? Got it? Yes, teacher. Okay. No questions here? Sí, a mí no me queda como muy claro. Creo, yo también difícil ahorita de rápido, a lo mejor los ejercicios nos ayudarán, pero pues sí son reglas en lo personal nuevas. Sí, 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 me imagino. Es una regla muy pequeñita, pero casi no se ve. Entonces, sí me imagino que debe ser la primera vez que la ve. Me confundo también yo. Ya. Pues no sé, pasamos a los ejercicios o lo repito. ¿Cuál está aquí escrito? Enough tiene dos posiciones. Si están usando adjetivos en su frase, palabras calificativas, pequeño, grande, alto, los colores, todos los adjetivos son las palabras que describen. Si usan adjetivos, enough va al final, va después del adjetivo. Big enough, si el apartamento no es lo suficientemente grande, the apartment isn't big enough. Si quiero decir, el apartamento no es lo suficientemente bonito, the apartment isn't beautiful enough. Enough va después del adjetivo. Beautiful enough. El apartamento no es lo suficientemente iluminado, bright. The apartment isn't bright enough. Siempre que utilicen adjetivos, palabras para describir, enough les queda después. No como en español. Aquí nos confundimos porque en español decimos el apartamento no es lo suficiente grande, no es lo suficiente iluminado. Y entonces luego tendemos en inglés también a poner el adjetivo después. Es lo que queremos evitar con esta regla. En inglés es al revés. Primero va la palabra que describe, el adjetivo y después enough al final. ¿Yes? Ok. Para los adjetivos, las palabras que describen. Pero cuando tenemos sustantivos, nombres de cosas, lugares, personas, ahí sí funciona como en español. Enough va antes de los sustantivos. Las casas no tienen suficientes closets. Eso está literal como en español. Houses don't have enough closets. ¿Cómo dirían? Las casas no tienen suficientes ventanas. Houses don't have enough windows. Yes. Houses don't have enough windows. Exacto. Ya cuando utilizo sustantivos en mi oración, entonces sí, como en español. No puedo hacer caso. No puedo hacer Primero caso, enough y después el sustantivo. ¿Sí queda claro la primera regla? ¿El enough? La primera ya me quedó clara. Ok. Ya la segunda es cuando describes qué. Cuando hay sustantivos, funciona igual que en español. Enough va detrás de los sustantivos. Suficientes ventanas, suficientes puertas, suficientes cosas, suficientes de lo que sea. Ahí funciona igual que en español. ¿Yes? Ok. Yes. Por último, bueno, y to siempre va antes que los adjetivos.
Y to nada más es una regla porque no usamos to demasiado con sustantivos. No puedo decir él es demasiado sin decir un adjetivo. Entonces nada más va a ser con adjetivos. Él va antes. To siempre va antes. O sea, al revés que enough. Los apartamentos son demasiado pequeños. Para nosotros está fácil. To, demasiado, se usa igual que en español. Va antes del adjetivo. El problema es con enough. Con ese se confunden porque lo usamos al revés. Bueno, ellos lo usan al revés en inglés. Pero con to es igual que en español. Demasiado y lo que yo quiera decir. Es demasiado, está demasiado sucio. It's too dirty. It's too dirty. Está demasiado pequeño. It's too cramped. It's too cramped. Ahí, too se usa igual que en español, antes de los adjetivos. ¿Yes? Yeah. Ok. A ver, escríbanme en el chat para ver si quedó claro. ¿Cómo dirían? No voy a decir una frase en español, ustedes la escriben en el chat en inglés, en el chat aquí de Zoom. La ciudad tiene demasiados bares. La ciudad tiene demasiados bares. Bares se dice clubs, ¿eh? Clubs o nightclubs. La ciudad tiene demasiados bares. Escríbanme la frase. In the chat. Ok, Marta, solamente hay un pequeño detalle por ahí. ¿Tienes el mismo detalle, José Alberto? José Adalberto. It's with hat. ¿De nuevo? It's with hat. It's with hat. Yes. Y Alex también, se les está olvidando, exacto. Para he, she, it, Yeah. no uso have, uso has. La modificación del verbo. Sí, has, muy bien. The city has. The city has, si era too many, si era too many. Too many clubs, porque eso es contable. Ahí se me pasó en el ejemplo, que ahí les revolví con, ya lo vimos, pero ese es contable. Entonces era too many. Algunos lo pusieron, así que está bien. The city has too many clubs o too many nightclubs. Nada más acuérdense que es has. Bueno, one more. Otra. La ciudad no. La ciudad no es lo suficientemente limpia. La ciudad no está lo suficientemente limpia. La ciudad no está lo suficientemente limpia. No está, no tiene, ¿eh? La ciudad no está lo suficientemente limpia. Yes, ok, ya está Olivia. Y Ángel también, ok. Aquí cometieron el error que es por lo que estamos viendo la regla. The city is not o isn't clean enough. Eso es lo que estamos viendo. Que a diferencia de español, el adjetivo va antes de enough. La ciudad no está lo suficientemente limpia. No puedo traducir literal y decir the city isn't enough clean. No se puede. Esta es la regla del inglés. Primero va el adjetivo y después va enough. Por eso queda the city isn't clean enough. Primero va el adjetivo antes de enough. Yes? Okay, then. La ciudad no tiene suficientes estacionamientos. La ciudad no tiene suficientes estacionamientos.
La ciudad no tiene suficientes estacionamientos. O suficientes espacios de estacionamiento. Lo pueden decir de varias maneras. Me confunden mucho no tiene y no es, ¿eh? A veces me ponen hasen, a veces isen. Isen es no es, no está. Y hasen es no tiene. O haven't, no tiene. Cuidado con eso. Estamos hablando de la ciudad, por lo tanto no es don't, sino doesn't. The city doesn't. The city doesn't have enough parking spaces. Esa es una, podría ser una, pero con doesn't, Adrián. The city doesn't have enough parking spaces. También podrían decir the city hasn't. La ciudad no tiene, abreviado. The city hasn't enough parking spaces o enough parking garages. También sería correcto, parking garages. Ahí sí está mal, Dayan, porque enough va antes de los sustantivos. No te puede quedar al final enough. The city hasn't enough parking garages. Es esto que está aquí. Enough va antes de los sustantivos, antes de las palabras, de las cosas, y después de los adjetivos. Esas son las dos reglitas que se nos complican. Y después de las palabras que describen, después de adjetivos y antes de sustantivos. Es lo único que hay que diferenciar. Con to no hay problema porque se usa igual que en español. Demasiado y lo que yo quiera decir. ¿Yes? A ver, ya no vi la tuya, Ángel Josué. Estoy buscando. No, porque dije no tiene. La ciudad no tiene. Y ahí, si dices isn't, sería la ciudad no es. La ciudad no es suficientes espacios de estacionamiento. La ciudad no tiene lo mismo que le estoy explicando a Dayan. No puedes poner enough al final cuando estás hablando, cuando estás usando sustantivos. Los sustantivos son los nombres de las personas, las cosas, los lugares. Estacionamiento es un sustantivo. Entonces, su posición es esta. Primero va enough y después va aquello de lo que hablas, el sustantivo. Creo que aquí el problema es que no tienen claro la diferencia entre sustantivo y adjetivo, o me equivoco. Hey guys. ¿Ya se les cruzaron los cables? Y ahí se cortocircuito. Sí, la verdad es que sí, como que no. Sí, yo creo que es eso. No tenemos muy claro. Ajá. Cuando va antes de no, es con nombres, lugares y cosas. Nombres de los lugares, nombres de las cosas. Ajá, eso va antes del no. ¿Sí? Sí. Un sustantivo. Que describe grande, pequeño y eso va el enough después de esa descripción. Un sustantivo puede ser un nombre. Irving, Mariana, Carlos. Puede ser un lugar, parque, estacionamiento, cine. Puede ser una cosa, cosa o animal, perro, tablet, celular. Ese es un sustantivo. A name, a place or a thing. Un nombre, un lugar o una cosa. Y un adjetivo es una palabra que describe. Una palabra que describe algo. A word that describes something. Grande, pequeño, joven, viejo, diminuto, espacioso, brillante, oscuro. Los colores también son adjetivos porque describen. ¿Sí? Esos son los adjetivos. Los adjetivos siempre, enough va después de los adjetivos y va antes de los sustantivos. ¿Mejor? Yes, thank you. Ok, super. Y aquí es donde siempre comentamos, como en las clases de francés, ¿dónde están las clases de español?
Siempre que nos acordamos. Todo esto se supone que se ve cuando estamos en primaria. El objeto directo, indirecto, pero como ya no lo volvemos a repasar en secundaria prepa, se esfuman. Ok. Aprendemos a hablar así y ya. Yo la verdad no lo recuerdo que me lo hayan enseñado en la primaria. Solamente los colores, posición los colores. Ya. Ok, don't worry. Calma, Jorge. Muy bien, esto no acaba todavía. Por eso les dije, esta gramática está pesadita. Ahora vamos a hacer comparaciones. Lo anterior fue nada más cómo usar enough y to, cómo usar suficiente y demasiado. Ahora vamos a usar comparaciones. Muy bien, hay 3 formas de hacer comparaciones. Puede ser una usando as, los adjectives, los as. As se traduce como, valga la redundancia, como. Por ejemplo, the apartment isn't as private as a house. El apartamento no es tan privado como una casa. O sea, podrían traducirlo como tan como en esta. Para que quede claro. Tan como. El apartamento no es tan privado como la casa. Esa es una manera de hacer comparaciones. Cuando tengamos adjetivos, otra vez, cuando haya palabras para describir. Privado, peligroso, grande, pequeño. Cuando hay adjetivos, vamos a usar esta, la regla 1. As, queda el adjetivo en medio y queda as al final otra vez. Ya se me olvidaron los objetivos. La traducción sería el apartamento no es tan privado como una casa. Exacto. No es tan privado como una casa. Así es. A ver, ¿cómo diría antes de seguir con las demás? Para que no se me confundan. La casa no es tan conveniente como el departamento. O una casa no es tan conveniente como un departamento. Lo de la o un, eso no importa. Una casa no es tan conveniente como un departamento. Okay, Jorge, the house isn't as convenient as an apartment. Yeah, that would be correct. The house isn't as convenient as an apartment. A house isn't as convenient as an apartment. The house is not as convenient as an apartment. Okay. Hay nada más cuidado con que si dicen apartment, tiene que ser an para que no se me junten 2 vocales, ¿sí? No pueden decir a apartment. Nada más cuidado con eso. An apartment. Es con doble N, ¿no? Bueno, es con N. Con una N nada más. De la vocal, ¿no? Yes. A house isn't as convenient as an apartment. Ahí está. Creo que no hay problema. ¿Sí? Eso es con adjetivos. Ahora, regla 2. Cuando quiero comparar un sustantivo contable, una palabra que tiene plural, una palabra en plural, entonces no uso as, uso as many, as. As many plus count noun plus as. Ejemplo, the apartment doesn't have as many bedrooms as the house. El apartamento no tiene tantas recámaras como la casa. Ahora sería como hablar, ahora es para hablar en plural. Tantas o tantos como. El apartamento no tiene tantas recámaras como la casa. The apartment doesn't have as many bedrooms as the house. ¿Cómo dirían? El apartamento no tiene tantos baños como la casa. El apartamento no tiene tantos baños como la casa.
Profesor, Ujú. y ahí yo ya estoy confundida. The apartment es como la utilización de he, it, no es has, o ahí no aplica. Sí, es he, she, it, pero como estoy negando, cuando hay auxiliar ya no modifico el verbo, por eso se pone have. Cuando hay auxiliar, cuando uso does o cuando uso did, cuando uso cualquier auxiliar, los verbos ya no cambian. Los verbos solamente se modifican en presente afirmativo. Solamente cuando afirmo, cuando no hay nada, cuando no hay un auxiliar. ¿Yes? Yes, sí, creo que lo acabamos de ver, ¿verdad? Eso también, sí. No creo que no, pero no, don't worry, no se preocupen. Entiendo que por eso se confunden en cuando uso have o has, pero es por eso. Cuando usamos los verbos, cuando hablamos de él, ella y eso, se deben de modificar. He drinks, she watches, she speaks, pero solamente cuando afirmamos. Cuando negamos, no, porque al negar ponemos un auxiliar. Ella no ve televisión. She doesn't watch TV. Ahí el verbo ya no cambia, porque acuérdense siempre, yo les digo siempre la frase de los verbos respetan a los auxiliares. Cuando en una frase, sea pregunta o sea negación, hay un auxiliar, este es un auxiliar doesn't, no van a modificar al verbo. Nunca. Los verbos respetan a los auxiliares. Ya no cambian, aunque la otra regla dice que ellos tienen que ir en tercera persona, pero si hay un auxiliar, no se modifican. ¿Por qué ese auxiliar ya está modificado? Este doesn't tiene la terminación ES, que es como el plural de do. Do, does. Por eso ya no se le hace nada al verbo. ¿Sí? Y si no usáramos el auxiliar, directamente pusiéramos hasn't, ¿también sería correcto? Ahí sí tendrías que usar has, ya dijiste. Tendrías que decir the apartment hasn't, para decir lo mismo, ¿no? El apartamento no tiene. The apartment hasn't as many bedrooms as the house. Podrías decir la misma frase así. Como ya no estaría el doesn't, el auxiliar, entonces ahí sí tienes que usar has en lugar de have. ¿Yes? Pero se puede el dos. O sea, si nosotros queremos decir the apartment hasn't as many bedrooms, ¿se puede quitar el 12? Sí, porque no podría haber dos En cualquier auxiliares. relación, ajá, hay una regla que vaya como que tiene que ir a fuerza el 12 y el... No, es más usual, pero no es obligatorio. Lo podrían decir con hasn't, pero no es común, por eso no está aquí. No es común que digan the apartment hasn't as many bedrooms as the house. Por lo regular niegan así con doesn't. Doesn't y el verbo de lo que esté negando. ¿Ya? Ah, okay. Bueno, a ver, ya no me dijeron cómo queda la frase entonces de el apartamento. ¿Allá la escribieron? No tiene tantos baños como la casa. The apartment doesn't have as many bathrooms as the house. Ahí está. The apartment does not have, si lo quieren separar, as many bathrooms as the house. The apartment, la que sí está mal es esa, José Adalberto. No puedes decir Sí, haven't. era hasn't. Hasn't, exacto. Ok. En este momento, ¿qué están pensando de la gramática del inglés? Los que llevan francés y saben que es pesada la gramática francesa. ¿Que no es tan fácil como parece? En este momento pienso que no sé nada de inglés ni de francés. El sueño. Digo, No, los de realmente estoy agotado. Sí me hacen las conjugaciones, profe, en inglés, pero estoy bien cansado. Ya. Sí, es la hora, no se preocupen. Yo sé que es la hora. Este tema es para verse temprano. Definitivamente. Pero sí, la gramática francesa es más pesada. El francés está más pesado. Ya. La verdad. Le digo algo, lo siento más fácil el francés. Por tiempo de contacto. Por eso me pregunto qué estará pensando en su cabeza ya como, ¿qué es esto? Como dice Miss Marta, yo nunca lo había visto. Así hay reglas en inglés también, tienen sus reglitas bien específicas. Ok. Nuevo. Vamos a ver la última. Dijimos que la primera es para cuando uso adjetivos. La segunda es para cuando uso sustantivos contables, cosas en plural. Así recuérdenlo, para plurales. No tiene camas, no tiene sillas, no tiene
platos, no hay suficientes perros, todo en plural. Y la última es para hablar en singular. Non-count nouns, sustantivos no contables. Y entonces ya no es as many, sino as much. As much plus non-count noun plus as. For example, the apartment doesn't have as much privacy as the house. El apartamento no tiene tanta privacidad como la casa. Así que la traducción sería como de tanto o tanta, porque siempre va a ser en singular, como. Tanto o tanta como. Tanta privacidad como la casa. Vamos a usar esta última cuando utilicemos sustantivos no contables, cosas que no se puedan contar. Dinero, tráfico, contaminación, leche, privacidad, espacio. ¿Yes? Por ejemplo, como dirían, Iguala no tiene tanta contaminación como la Ciudad de México, Mexico City. Iguala no tiene tanta contaminación como la Ciudad de México. Yes, Iguala doesn't have as much pollution as Mexico City. O tendría que decir Mexico City, porque en inglés no usan CDMX. Yes, ahí está, la pusieron bien todos. Iguala doesn't have as much pollution as Mexico City. Ahí está. Good. ¿Quedan claras estas tres reglitas? Tres reglitas nada más. Yes. ¿Profes? No, perdón. Creo que son más fáciles estas tres que las otras. ¿Ya? ¿Really? Me dolió hasta la cabeza con las otras. Pero si la anterior nada más es cómo usar enough, solamente es una regla. Pero como que te complicó más que esta. Como que entramos así muy... No sé, bueno. Raro. Con cualquier sustantivo enough va antes y con cualquier adjetivo va después, ¿no? Ya. A ver de nuevo. Con cualquier sustantivo enough va antes y con cualquier adjetivo va después. Exacto, así como lo dijiste. Okay, acuérdate como de, quédate con una frase con la que siempre te acuerdes como el big enough, para que siempre te acuerdes de que va el adjetivo antes que enough. Y luego enough windows, para que siempre te acuerdes que el sustantivo va después. ¿Sí? Así como, así recomiendo acordarse con frasecitas. ¿Yes? Vamos a practicar entonces esto, a ver si sí quedó. Ahora dice el ejercicio. Imagine you are looking for a house or an apartment to rent. Read the two ads and then rewrite the opinions using the words in parentheses, compare with a partner. Bueno, tienen 8 frasecitas para hacer comparaciones entre estos dos lugares en renta. Tienen la frase y entre paréntesis, ¿qué quieren, qué palabra deben usar? ¿Qué estructura? Porque esas son las estructuras gramaticales. To, enough. Aquí nada más es to y enough, miren, estaba separado. Por ejemplo, the house is 20 miles from downtown. La casa está a 20 millas del centro. ¿Qué puedo decir usando to? ¿Cómo lo puedo decir usando to? Esa misma frase. Ya la tenía y se me fue. La van a tener que modificar un poco. Que diga lo mismo, pero con otras palabras. Pero usando to. Teacher, the house is too far from downtown. Exactly. The house is too far. Así es. La casa está demasiado lejos. The house is too far from downtown. Del centro. Así sería. Yes.
Entonces, a ver, hay que buscar otra manera de decir estas mismas frases, pero usando lo que les dan too, enough o not enough. Yes? Do you understand what to do? Yes.